Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Que Dios bendiga a cada uno en esta tarde ya. Hemos comenzado, como decíamos y se repetía varias veces, lo que es la transmisión desde nuestro templo. Gracias al Señor porque el Señor ha sido fiel, porque el Señor todo este tiempo nos ha sostenido. Él ha estado ahí en nuestros hogares. Él ha estado dándonos palabras. ¿Sabe? Me quedo con la reflexión que hacía el pastor Alejandro al comenzar esta reunión sobre las emociones que uno tiene. Personalmente, mientras orábamos para dar comienzo a este culto, me embargaba una emoción muy grande. A través de este tiempo he estado muchas veces en este templo y veía el templo vacío y veía el templo, ¿cuándo, Señor, lo podremos ocupar? Y no sabía de ese día. Bueno, ese día comienza hoy, si bien es cierto, como decimos, con una marcha blanca. Pero ya pronto, hermano querido, usted que está ahí en su casita, ya pronto usted estará ocupando esos asientos. Mientras tanto, sigamos como hasta ahora, encomendados al Señor, firmes, como dice la palabra ahí, una vez que tomamos el arado mirando hacia adelante, no mirando hacia el lado ni menos hacia atrás, sino que hacia adelante. Mire, hace unas semanas atrás, como presbiterio nos juntábamos y hablábamos sobre qué importante es que el Espíritu Santo tome su lugar, el lugar que le corresponde, primeramente en nuestras vidas, pero también en nuestra iglesia. Y en cada una de las iglesias donde se predica la Trinidad. Porque es un tema, a mi parecer, es un tema que se ha dejado de lado. Que viene mucho tiempo, el hombre, la mujer, viviendo de acuerdo a sus convicciones y no de acuerdo a lo que Dios nos dejó como poder absoluto, que es el Espíritu Santo. Y en esta hora los quiero llevar a reflexionar sobre eso, sobre los tiempos de la primera iglesia, sobre cómo la dependencia del Espíritu Santo y el papel que jugó al comienzo de la iglesia es lo que nos hace hasta hoy día ser iglesia de Cristo. No es por la capacidad de los primeros hombres, por la capacidad de Pedro, de Juan, de Pablo, sino que la capacidad que Dios infundió a través del poder del Espíritu Santo. Les invito a buscar ahí en Hechos, capítulo 2. Y vamos a leer solamente los primeros 4 versículos de este maravilloso libro. ¿Sabe? Haciendo ahí una reseña cortísima sobre Hechos, que es un libro maravilloso, como decía yo, y es el enfoque común de estos, los primeros 4 evangelios. El evangelio de Mateo concluye con la resurrección de Cristo. El evangelio de Marco concluye con la ascensión de Cristo al cielo. El evangelio de Lucas con la promesa del Espíritu Santo. Y el evangelio de Juan con la promesa de la segunda venida de Cristo. Todo esto en los Hechos de los Apóstoles se toma y se expresa de la siguiente manera. En ese tiempo, cuando la iglesia primitiva, la primera iglesia, es conformada por 120 hombres y mujeres. Cuando llegó el día de Pentecostés, dice el verso 1 del capítulo 2 de Hechos, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo.
todos, dice, no unos pocos, sino que todos. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Padre bueno, en esta hora vamos a ti, rogándote, Señor, por lo que va a ser la exposición de esta palabra. Señor, que cada uno de los que estamos acá y los que están en sus hogares puedan comprender, Señor, que lo que el Espíritu Santo tiene, lo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tiene para nosotros es lo más importante, lo que debemos vivir en este tiempo, que es ser guiados por el Espíritu Santo. Oh, Padre Santo. ¿Sabe? En este tiempo, una de las características principales del hombre común, del hombre que no cree en Dios, es creerse autosuficiente. Y sabe, hay algunas frases las cuales ellos generalmente y cotidianamente expresan en redes sociales, en diferentes lugares. Y algunos dicen, tú eres un campeón. Tú eres un campeón, les dice. Nada es imposible de lograr si te lo propones, dicen algunos. Como decía ahí un tenista, ¿cierto? Nada es imposible de lograr si te lo propones. Otros más osados dicen, tienes el universo en tus manos. Tremendas manos y tremenda personalidad para decir eso. ¿Sabe? Y lo más terrible, que ese tipo de personas son capaces de juzgar aún a los que creemos en Dios. Y ellos muchas veces dicen que la fe en Dios es un amuleto. Es un amuleto, dicen, para los incapaces que necesitan apoyarse en algo, en creer en algo, dicen. No, sí, eso es un amuleto que las personas tienen. Sí, si la fuerza del ser humano está acá, dicen. Así son. Pero ¿sabe? Lo que realmente nos hace fuerte es la llenura del Espíritu Santo. No tenemos para qué tener amuletos ni consultar a gente, porque tenemos llegada directamente a Cristo y a Dios, porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Una vez que creímos, dice la palabra, que vino a posarse en nuestra vida, en nuestro corazón. Una de las características de David era la dependencia de Dios. Mire, él lo expresa muy bien ahí en el Salmo 103. Lo vamos a buscar inmediatamente. Y él ahí dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y a continuación dice en el 4, el que rescata del hoyo tu vida. David había entendido perfectamente que el único que lo podía librar de la muerte eterna era Jehová. Porque él rescataba del hoyo su vida, dice. Como dice otra traducción por ahí, del lugar de los muertos. El que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Mucho se ha hablado de cómo nosotros como cristianos, y lo hemos visto inclusive, hermanos queridos, lo hemos visto cómo la persona que se ha acercado a Dios, su vida no solamente cambia en su apariencia interna, sino que también externa. Se rejuvenece, mire qué buen dato. Y a veces luchamos contra eso. Uno se tiñe las canas, las mujeres se echan
maquillaje. No estoy contra eso por si acaso. Pero Dios nos rejuvenece también. Dios es bueno. La misericordia de Dios es lo máximo que con lo que podemos contar. ¿Sabe? No hay mejor estado para el hombre, para cada uno de nosotros, para usted, para mí, los que estamos acá, es depender de Dios. No hay mejor estado. No se puede depender de lo económico. No podemos pretender depender de lo que nosotros somos como personas. Si Dios nos ha capacitado con el poder del Espíritu Santo. ¿Sabe? Los discípulos sabían esta condición de necesitados de Dios. La iglesia del Señor Jesucristo, que en ese momento, como le decía, se componía por 120. Sabían su estado de necesidad con Dios. Es más, ¿sabe? Los discípulos, por experiencia propia, habían conocido la dependencia de Jesucristo en ese tiempo. Pero cuando Jesucristo les dice que iba a ser entregado, ¿saben lo que dijeron ellos? Señor, moriremos por ti. No, Señor, moriremos por ti. Y es lo que muchas veces nosotros decimos. Es lamentable, porque se repite esto vez tras vez. Decimos, Señor, nosotros seremos fieles. Somos cristianos a toda prueba. Pero cuando viene la prueba, pero cuando viene el problema, ¿dónde quedó eso? Esa promesa que hicimos a Dios. ¿Dónde quedó lo que cada uno de nosotros profesábamos? ¿Sabe? Es muy triste de saber que cristianos que llevan muchos años ya no quieren seguir en el camino. Cristianos que han experimentado sanidades, provisión de parte de Dios, donde les ha dado trabajo, una familia, un pasar digno. Y el día de mañana se dan vuelta a la espalda. Y ya no quieren saber. No, yo no quiero saber ya. ¿Dónde quedó ese amor? ¿Sabe? Los apóstoles eran personas como nosotros. Personas de carne y hueso. El mismo Jesucristo era persona, 100% hombre, dice la Biblia, pero 100% Dios primero, pero 100% hombre también. Y él sentía, y él se dolía en su corazón. Pero los discípulos, cuando decían, Señor, moriremos por ti, ¿sabe? Claramente no fue así, sino que una vez que apresaron a nuestro Jesucristo, ellos salieron corriendo. Más aún, uno de los más fervientes defensores de Cristo le negó 3 veces antes que el gallo cantara. El Señor Jesucristo, ¿sabe? Había ascendido al cielo y ellos se encontraban solos. Qué triste debe haber sido estar en el lugar de ellos y sentirse solo. No hay otra condición más triste que el ser humano cuando se siente solo. Pero sabe, el verdadero cristiano, el que tiene la convicción que Dios está con él, nunca va a estar solo, porque el Espíritu Santo mora en él. El Señor les había dicho que no se fueran de Jerusalén a los discípulos, que permanecieran en Jerusalén, porque había una promesa para ellos. Había una promesa grande, así como lo hay para la iglesia de este tiempo, la promesa de que Cristo viene por la iglesia. Pero la promesa de ese momento era que Él mandaría al Consolador. Él se lo había dicho, quédense ahí en Jerusalén porque viene la promesa para ustedes. ¿Sabe?
me llamó la atención mientras preparaba este sermón lo que escribió un escritor, comentarista bíblico. Él decía: sin el Espíritu Santo, el discipulado cristiano, sería inconcebible, decía él. Incluso imposible, decía. No puede haber vida sin aquello que ofrece vida, ni entendimiento alguno sin el Espíritu de la verdad. Tampoco puede haber comunión sin la unidad del Espíritu, ni carácter semejante a Cristo sin el fruto que proporciona Él. Como tampoco testimonio efectivo sin su poder. Así como un cuerpo sin aliento es un cadáver, así es la iglesia sin el Espíritu Santo. Encontré buena reflexión refiriéndose a lo que es el Espíritu Santo y el papel que representa para la iglesia. Hermanos queridos, el momento de Pentecostés es tan importante porque nos dice y nos relata el momento que el Espíritu Santo empezó a obrar en la iglesia y el momento que sigue obrando hasta estos días. Por eso preguntaba yo al comienzo de esta palabra: ¿qué ha pasado? ¿Dónde está el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no se ha ido. El Espíritu Santo vive en cada uno de nosotros. ¿Sabe? Hay una palabra que es muy grande y que cada uno de nosotros debemos siempre tener claro, que es la obediencia a Dios como primera cosa. Lo primero que encontramos cuando llegó el día de Pentecostés, dice: estaban todos unánimes. El Señor les dijo: manténganse juntos, manténganse como iglesia. El Señor sabía que venían grandes cosas para ellos y que ellos serían los precursores y los que comenzarían una gran obra que llega hasta el 2021, hasta agosto del 2021 y continuará hasta la venida de Cristo. ¿Saben? En ese pequeño versículo encontramos la primera condición, que era ser fieles a Dios, reconocer la palabra de Cristo, de Dios. La primera condición para un cristiano debe ser, para cada uno de nosotros, ser obedientes a Dios, no desobedientes, no como somos a veces en nuestra vida terrenal con nuestros padres. Nuestro Padre Celestial se merece mucho más respeto, inclusive que el Padre que tenemos, aunque la Biblia igual nos manda a ser obedientes a los padres y nos manda también a siempre estar cumpliendo con ellos. Por eso le digo, la primera condición que nos presenta es la obediencia. Pensemos, cada uno de nosotros obedecemos siempre a Dios. Cuando tenemos que esperar algo que el Señor nos ha dicho o nos ha hecho sentir, o nos dice a través de la palabra, tienes que esperar un poco. Somos capaces de poder esperar en el Señor. Muchas veces hacemos lo contrario. No esperamos, no tenemos la paciencia. Muchas veces Dios obra en nosotros y nosotros no nos damos cuenta, porque estamos inmersos en toda esta vorágine, en todo este tiempo que nos toca vivir. Pero ya el hecho, hermanos queridos, ya el hecho de que usted se levante por la mañana, de que abra sus ojos, ya es un milagro de parte de Dios. Ya el hecho de que Dios nos dé una nueva oportunidad para continuar viviendo, sea en la condición que estemos, es un milagro del Señor. Pero también, si Dios dispone otra cosa, también será ganancia para el cristiano, porque estamos seguros en su mano. El apóstol Pablo en Hechos
capítulo 1, verso 4, decía: estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo: oísteis de mí. El mismo Jesucristo, como le decía, le había dicho que esperaran la promesa. ¿Sabe? A lo mejor ellos no tenían idea, no se imaginaban lo que iba a ser esto. No tenían la mínima idea que podía pasar con esta promesa. Pero a pesar, como le decía, que eran hombres, y como le decía hace un rato, inclusive ellos salieron huyendo después que Cristo fue muerto. A pesar de eso, ellos recapacitaron y le creyeron a Cristo. ¿Sabe? Dios en este tiempo está buscando hombres, mujeres, consagrados a Dios. No tan solamente, como dice la palabra, oidores, porque nos gusta escuchar muchas veces palabras bonitas, que nos digan palabras bonitas. Pero sabe, lo principal es poder obedecer a la palabra del Señor, ser obedientes. Como segunda cosa, reconocer el verdadero mover del Espíritu Santo. Dice en el verso 2 y 3, y de repente vino, dice, del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Sabe? En este tiempo, más que en cualquier otro tiempo, existe un buen número de personas que se encuentran perdidas en religiones, en sectas, porque no han sabido diferenciar entre la verdad de Dios y la mentira del diablo. No han sabido diferenciar eso. Y los vemos que van de aquí para allá. ¿Sabe? Me llamó la atención y a uno le da escalofrío ver ciertos tipos de noticias. A lo mejor alguien de los que está presente o de los que está ahí en su casa lo vio, porque fue una noticia difundida de un hombre en Australia que dice que él es el Cristo de este tiempo. Y él se lo cree. Porque él dice: yo tengo recuerdos de cuando fui crucificado. No, y como estos no están solos, la esposa le sigue el mismo cuento. Dice: no, si yo tengo recuerdos, también, sí. De haberlo visto en la cruz. Y hasta ahí uno dice: bueno, es como dicen en este tiempo, es su volá. Es su fantasía. Es lo que él dice. Pero cuando se habla de que tiene miles de seguidores, ahí uno como que, ¿cómo se llega a eso? ¿Cómo se cree en eso? ¿Cómo a nosotros nos catalogan de hombres y mujeres inseguras y que necesitamos creer en algo porque si no, no podemos vivir? Cuando nosotros tenemos al Dios vivo, al Dios que hizo el cielo, la tierra y el universo, y más encima, cuando Cristo va a la presencia del Padre ahí, nos deja el Espíritu Santo. ¿Sabe? Da pena. Da pena. Sobre todas las cosas da pena ver este tipo de situaciones. Cómo hombres son capaces de engañar. Marcos nos advierte, nos advertía a través de la palabra y nos advierte en este tiempo porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, decía. Y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos.
Y lamentablemente en algunos casos sí hay engaño y sí se acepta ese engaño. Que Dios nos ayude. En los versículos que estábamos leyendo vemos del Espíritu Santo, el cual fue fuego, dice que se asentó sobre las cabezas de todos los que estaban reunidos en ese lugar. Y eso es lo que queremos para este tiempo, para cada uno de los que están acá arriba, de los que estamos abajo, de los que están atrás. Que el Espíritu Santo se asiente en la cabeza de cada uno. No podemos pretender llevar a cabo nuestro papel, nuestra misión en la iglesia sin contar con el Espíritu Santo en nuestras vidas. Para eso lo tenemos. Y más encima es gratis. Cosa difícil en este tiempo. Es porque el Señor nos ha dejado el Espíritu Santo. ¿Sabe? Algunos tienen una mirada muy crítica a veces en las mismas iglesias. Porque el mismo hombre se ha encargado de desprestigiar la presencia del Espíritu Santo. Donde creen que el Espíritu Santo es solamente hablar en lengua y saltar y danzar y darse vuelta de carnero para allá y para acá. El Espíritu Santo es más que eso, no es eso, no es desorden. El Espíritu Santo habla para edificación. Él vino a edificar vidas, no vino a desordenar vidas. Cristo no lo dejó con esa misión. El apóstol Pablo decía, porque son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, decía, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, refiriéndose a este tipo de personajes. ¿Sabe? El verdadero Espíritu Santo no está limitado o no se limitó a estos 120, y esa es la mejor noticia que podemos tener para este tiempo. Él no se ha limitado a los grandes hombres, los cuales dicen contar con el Espíritu Santo en su vida. El Espíritu Santo está a disposición, como les decía, de todos nosotros. ¿Queremos ser guiados por el Espíritu Santo? Yo creo que no debería haber otra opinión que sí. Ser guiados. Si nosotros como iglesia, si cada uno de nosotros como iglesia, como componentes del cuerpo de Cristo, anduviéramos según el Espíritu, como dice la palabra, serían otras nuestras iglesias. Y cuando hablo de iglesia en general. Sería otro el motivo por el cual seguiríamos adelante. No sería a veces por costumbre, ni por necesidad, sino sería por amor y por convicción a lo que Dios nuestro hace cada día con nosotros. El Señor nos ayude. Juan decía, yo rogaré al Padre, decía Jesucristo, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Palabra de Jesucristo a través de Juan. Y yo rogaré al Padre, decía Jesús. Tenemos por obligación, como hijos de Dios, el buscar la llenura del Espíritu Santo. Como tercera cosa, obrar en el poder del Espíritu Santo. ¿Qué es obrar en el poder del Espíritu Santo? En el último versículo que veíamos ahí del verso 4, lo voy a citar textual. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Todos llenos del Espíritu Santo. Recibieron el poder de hablar en otras lenguas, dice la palabra, refiriendo a los apóstoles. ¿Qué fue lo que sucedió en ese momento? ¿Qué fue lo que, mire, haciendo un pequeño recuento
de lo que sucedía hasta ahí. Esta fiesta era una de las fiestas más, de las 3 fiestas más grandes que celebraba el pueblo judío, donde venían judíos de todos países y hablando diferentes lenguas. Hablaban todos diferentes lenguas. No podía pretender que Pedro fuera uno por uno o grupo por grupo diciéndole, no le daba a ninguno, yo creo, de traducir todo eso. Pero sí el Espíritu Santo es el que llega al corazón. Cada uno de ellos, me imagino Pedro cuando habló ahí posteriormente en el discurso, cuando lo llenaba Dios y sus palabras eran traducidas inmediatamente. ¿Se ha fijado cuando uno ve una película y que es en inglés o otro idioma y va pasando toda la... Pero esta vez era el Espíritu Santo que se encargaba de traducirla a Pedro. Y el Espíritu Santo era el que llegaba directamente al corazón de cada uno. ¿Sabe? Hace un momento decía, el hablar en lenguas es permitir que el Espíritu Santo sea quien inspire nuestras palabras. Y eso es lo que Pedro hacía y era inspirado por el Espíritu Santo. No podemos, una vez más lo digo, pretender con nuestras habilidades abarcar todo lo que queremos exponer. En este tiempo, ¿sabe lo que el mundo más necesita? Así como vemos el panorama, cómo se ha dado en estos últimos 2 años. Casi 2 años, hermano, no nos reuníamos aquí en el templo. Casi 2 años. Ha pasado harto tiempo. A mí hasta me costó reconocer a algunos de acá. Hay unos más grandes, otros más gordos, otros más... No han achicado, sino que han crecido como cristianos, yo creo. Pero cuesta 2 años, no es poca cosa. Pero sabe, a lo que voy, lo que el mundo necesita es la manifestación del Espíritu Santo, como sucedió en Pentecostés. Pero aún más, esto tiene que suceder primeramente en la iglesia. La llenura del Espíritu Santo primeramente es para la iglesia. Los grandes avivamientos no comienzan y no van a comenzar nunca por la gente de afuera. Porque ellos no conocen, porque ellos no saben de qué se trata. Pero sí nosotros tenemos antecedentes. Y por último, el que no ha experimentado, ha leído cuando lo que el Espíritu Santo quiere hacer en la vida de todos. Es tiempo que la iglesia se ponga en acción, que nos pongamos en acción. ¿Sabe? Yo decía, es emocionante estar acá. A mí, uno con los años se pone, ya más viejo, se pone más melancólico, se pone más bueno para llorar. No sé, eso no lo tengo claro por qué sucede. Los que están acá son todos más jóvenes. A lo mejor cuando lleguen un poco más viejos les va a pasar. Pero uno se pone más sensible. Yo por eso decía, cuando nos juntamos a orar hace un rato, estaba muy emocionado interiormente. Porque es un tiempo que volvemos a juntarnos y recomenzamos un tiempo nuevo. No sé si aplica la palabra a lo que estoy diciendo como tiempo nuevo. Pero es otro tiempo que ya no va a ser como el que pasó. Hay una palabra que usan mucho. Hay un antes y un después. Y yo creo que para la iglesia no estamos exentos de eso. Ha habido un antes y un después. Pero que ese antes ya fue, ya pasó. Ahora viene el tiempo nuevo, pero el tiempo nuevo es porque Dios lo ha querido así y es porque
cada vez queda menos. Hermano, ¿se ha dado cuenta? Son 2 años casi que han pasado. Y son 2 años menos. Y que se contabilizan como tiempo pasado para que Cristo venga por la iglesia. ¿Se ha puesto a pensar eso? ¿Y cómo estamos? ¿Y cómo estamos cada uno de nosotros? ¿Seguimos en lo mismo? ¿Seguimos? Sí, Señor. A veces inspiramos, ¿sabe? Inspiramos lástima más que otra cosa. Porque somos muy quejumbrosos a veces. Nos quejamos por todo. Había un coro que decía así, no. No era así. Nos quejamos por todo. En vez de decir, Señor, revístenos con poder en este tiempo, porque queda muy poco tiempo. Ya no es el momento que la iglesia vamos para allá, para acá, para allá, para acá. Es tiempo que obedezcamos como obedecieron esos 120. Que cuando Cristo dijo, esperen el día, esperen ahí en Jerusalén, no se muevan, obedezcan. Ellos fueron, a pesar de todas las interrogantes que tenían, fueron obedientes. Es tiempo que la iglesia también sea una iglesia obediente a Dios. Pero por sobre todo, tener la esperanza de que Dios le sustentará con su Espíritu Santo. Pero cuando venga, decía Juan, el Espíritu de verdad. Y el Espíritu de verdad es el Espíritu Santo, no otra clase de espíritu, la cual muchos citan por otro lado. Jesús, cuando le hablaba a sus discípulos acerca de la obra del Espíritu Santo, le explica que el Espíritu Santo escuchará de Jesucristo mismo. ¿Sabe? El papel que representa el Espíritu Santo en la Trinidad perfecta. ¿Qué dice Cristo en la Escritura? Dice que Él está a la diestra del Padre, que abogado es, y que Él va al Padre. Y Él sabe lo que el Padre quiere para sus hijos, y lo que demanda de sus hijos. Y Él lo dejó a través de la palabra. Pero Jesucristo está ahí a la diestra del Padre. Por consiguiente, ¿quién es el Espíritu de Cristo? El Espíritu Santo. La Biblia lo dice muchos o varios pasajes dice, habla del Espíritu de Dios como el Espíritu Santo, pero también habla del Espíritu de Cristo, el cual estamos viendo. Y ese es el Espíritu que nos hace ser hombres y mujeres sensibles. Porque, como les decía al comienzo, viene a morar en nuestra vida. Cuando Juan dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él. Esos son los ríos de agua viva. No es otra cosa que el Espíritu Santo que está llenándole cuando usted le invoca. Como le decía, esto es gratis. Ni siquiera tenemos que ir a un lugar especial. Solamente creer en nuestro Dios y creer en esta promesa maravillosa que no fue para unos pocos, como decía, sino que fue para todos, para todos. No desechemos ni tampoco olvidemos lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. No podemos de ninguna manera, ¿sabe? El Señor, a través del Espíritu Santo, dice la palabra, es el que nos llevará a toda verdad. Cuando hablamos de falsos cristos, de estos profetas, de estos apóstoles, que en muchos casos lo único que hacen es lucrar de la gente y presentan un evangelio distorsionado y la gente cae en sus redes y un tiempo y se defraudan. Pero el Espíritu sí
si fuéramos y recibiéramos y aceptáramos el consejo del Espíritu Santo y nos dejáramos guiar por el Espíritu Santo, muchas veces no caeríamos en ciertas prácticas. El ser humano no caería en esas prácticas tan contrarias a lo que dice la Biblia. Que Dios nos ayude. Mire, ¿cuántos quieren en esta hora ser dirigidos por el Espíritu Santo en su vida? ¿Cuántos, hermanos queridos, ustedes que están en la casa? ¿Cuántos hay acá? ¿Cuántos sabemos? 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22. De los 22 que estamos acá, ¿cuántos quieren recibir el Espíritu Santo como guía de la vida? Amén. El Señor nos ayude. El Señor cada día añada sabiduría a nuestras vidas. Porque sabe, una de las cosas que Dios demanda es buscarle a través de su palabra bendita. Y no es cualquier palabra, porque es la palabra escrita y dirigida por Dios. Escrita por hombres, pero inspirada por Dios, como dice ahí. Dios nos ayude. Les invito a orar. Buen Dios y Padre, te bendecimos en esta hora. Te damos gracias porque tú eres bueno. Porque tu misericordia y tus misericordias, Señor, se han renovado un día más. Porque todo esto, Señor, no sería posible sin la ayuda tuya. Todo esto, Señor, de poder llevar a cabo, Señor, esta reunión, empezando por este culto virtual, pero que también ha sido presencial para este grupo de hermanos, para los que lo encontramos acá. No hubiese sido posible si no es por tu guía, que es el Espíritu Santo, el que nos llena de convicciones, pero convicciones buenas, convicciones espirituales, las cuales nos hacen ir de victoria en victoria, como dice tu palabra. No de tropiezo en tropiezo, porque esa no es la vida que tú quieres para tus hijos, sino que quieres victoria tras victoria. Alabamos tu nombre, Señor, porque la misericordia tuya está en este lugar y en cada uno de los hogares, Señor, que están viendo esta transmisión. Bendice la vida de queridos hermanos que están enfermos, que su físico, Señor, se ha visto desgastado en este tiempo. Están padeciendo, Señor, dolores. Espíritu Santo, te ruego que tú tomes posesión, Señor, notoriamente en sus vidas y les puedas ayudar. Padre amado, Dios bueno, te bendecimos, Señor, porque tú nos has dado esta gran oportunidad de poder, Señor, hablar no de, como dicen algunos, de la tercera persona, sino que de la persona importante que pertenece a la Trinidad maravillosa y celestial, la cual nos cubre cada día. Gracias, Señor, bendito es tu nombre. Amén y amén. Que Dios les bendiga a cada uno. Gracias al Señor por este momento. Amén.